Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia inaugural del Diplomado en Derecho Procesal Electoral que organiza el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. En esta tarde nos acompaña el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien estará a cargo de esta conferencia inaugural. Me voy a permitir hacer referencia a algunos aspectos curriculares. El magistrado es un abogado mexicano que se desempeña precisamente como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con la especialidad en los séptimos cursos de posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un número importante de publicaciones vinculadas con la materia electoral, por supuesto, pero además con otros ámbitos del derecho como la materia familiar, la materia civil, entre otras. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana desde 1995, en todos los cursos de Derecho Civil y Derecho Electoral. En el año 2010 le otorgaron la medalla Alfonso X el Sabio por 15 años de docencia en dicha institución. También es profesor titular de licenciatura en posgrado y esto en el ámbito de los cursos de Teoría del Derecho 3, Bienes y Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en la Universidad Iberoamericana. Profesor titular de licenciatura en Derecho en los cursos de Derecho Familiar y Obligaciones y Contratos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, y en esta tarde nos acompaña con el tema nulidades electorales de entidad constitucional, de tal manera que le damos la bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias, doctor. Estoy muy contento de estar, aunque sea virtualmente, en Chiapas, ¿no? Le decía hace unos momentos al doctor Manuel Corado que yo le tengo lazos afectivos especiales a Chiapas porque he tenido la suerte de ir varias veces, pero además tengo buenos amigos chiapanecos y adoro la comida chiapaneca. Entonces, hay muchas razones por las que puedo estar contento. Me encanta además estar en este Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y poder compartir con ustedes algunas ideas que tengo en torno a el tema de las causales de nulidad, pero con especial referencia a aquellas que tienen entidad constitucional, es decir, aquellas que llevan a la nulidad de la elección y que está relacionada con el respeto a los principios constitucionales. A ver, vamos a hacer primero un recorrido a lo largo de varios casos, algunos de ellos bastante antiguos, que tienen que ver con nulidad de la elección, con este tipo de entidades. Después vamos a ver específicamente la reforma constitucional de 2014, entrelazaremos las ideas que habíamos visto antes, y finalmente cómo ha interpretado la reforma constitucional la Sala Superior para que nos quede muy claro en qué circunstancias se encuentra actualmente este tipo de nulidad. A ver, debe decirse, antes que otra cuestión, que la nulidad de la elección, aunque pareciera que es un tema muy nuevo, vamos a decirlo, pues en realidad es un tema que ya empieza a estar cocinado, no lo sé, desde 1994. A ver, vamos a picarle, tengo una presentación para todos ustedes, vamos a picar ahora sí que la siguiente y vamos a empezar a verla. Miren, justamente en la reforma electoral entre 93 y 94 se reformó la ley general en ese momento era el código, el COFIPE, ¿de acuerdo? Se reformó para establecer una causal genérica, digamos así, de nulidad de la elección. Esta fue la primera vez que se crea. Hasta ese momento, el Tribunal Federal Electoral solamente podía anular casillas,
pero no podía anular una elección de manera general. Pero además recuerden ustedes que el Tribunal Federal Electoral, aunque era un órgano autónomo, resultaba que no era un órgano de aquellos que podían hacer control de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Específicamente lo tenía prohibido, tenía que sujetarse exclusivamente al mandato de la ley. Y eso limitaba mucho la actuación del Tribunal Federal Electoral. Entonces, la llegada de esta causal al código hizo una gran novedad, porque por primera vez en la historia de la justicia electoral mexicana, un tribunal podía analizar la validez de una elección. Y esto lo aprovechó el tribunal, porque justamente en la elección de 1994, el tribunal por primera vez anuló una elección, que fue justo la del Distrito 4 de Atlisco, en Puebla, por la existencia de irregularidades graves. Este es casi un caso anecdótico, porque ahora ya nos parecería pues algo muy de principiante, vamos a decirlo así. Sin embargo, nos debe quedar claro que antes de 1994 nunca se había anulado una elección. Y esta fue la primera vez que una elección federal quedó anulada. Bien, la siguiente, por favor. Ahora, el Tribunal Federal Electoral empezó a cocinar un concepto que no existe, y digo así cocinar, porque fue muy interesante ver cómo lo sacaron, que es el concepto de determinancia, ¿de acuerdo? De determinancia, la palabra determinancia no existe en el español, pero en el electoral la usamos todo el tiempo. Significa que la causal de nulidad en cuestión no es suficiente con que acaezca, es decir, no es suficiente con que se den los extremos de la causal, ni de casilla, ni de nulidad de la elección, sino que además tiene que comprobarse que los ilícitos son determinantes para el resultado de la elección. Es decir, que efectivamente afectan a la elección respecto de su conjunto. Perdón. Como les decía, el Tribunal Federal Electoral retomó un precedente del Tribunal Español, del Tribunal Constitucional Español, que a su vez retomaba un precedente del Tribunal Alemán. De ahí salió el concepto de determinancia. Lo que hicieron fue traer el principio de que lo útil no debe ser viciado por lo inútil. Entonces decían, bueno, hombre, elección perfecta no hay. Y si hay algún tipo de desaseo, se utilizaba esa frase que no sé si me gusta, pero bueno, un desaseo electoral no necesariamente llevará a la nulidad de la elección, porque para eso se necesita no nada más la existencia del desaseo, sino demostrar que tal desaseo fue el origen de la razón por la cual se anula la elección, es decir, que el principio se encuentra roto. Ahora, ¿por qué puse este caso? Bueno, les voy a contar que primero, este fue mi primer fondo que hice en mi vida. Esta fue una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 98. Yo justo me estrené como secretario de Estudio y Cuenta con este asunto de San Francisco de Borja. Y tuvo algo de interesante. La ley, bueno, la reforma constitucional del 96 decía que las jurisprudencias del Tribunal Federal Electoral podían tener vigencia en el nuevo tribunal siempre y cuando el nuevo tribunal las declarara como vigentes. Y eso fue lo que ocurrió en este asunto de San Francisco de Borja. No se refería a la nulidad de la elección, pero sí se refería a la nulidad de la votación en una de las casillas. Y lo que pasó en este asunto fue que la sala dijo, el principio de determinancia sigue existiendo. Sigue existiendo de forma completa porque lo que se hizo fue justamente aplicar, vamos a decirlo, la jurisprudencia del TRIFE. Entonces, se declaró aplicable, aunque se modificó algunas cosas de redacción, se declaró aplicable, por lo tanto, existente el principio de determinancia, que desde 1998 existe, de nuevo, en la justicia constitucional electoral. Les quiero decir que esto es súper importante, porque evidentemente, si existen cuestiones, no estoy diciendo justificadas, no, inclusive ilícitas, pero la pregunta es, ¿estas cuestiones afectan o no el resultado? Y aquí, esto es lo más importante en todo análisis de causal de nulidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la siguiente.
pocos casos, de verdad pocos, muy pocos, son tan históricos como este llamado caso Tabasco del año 2000 o de gobernador de Tabasco del año 2000, que es donde se crea otra forma de análisis de las causales de nulidad. A ver, recuerden, en 1994 ya existía la causal genérica de nulidad de la elección, la que todos conocemos, ¿no? Irregularidades graves el día de la elección, que resulten determinantes, Pero el tema era, ¿puede la sala superior anular o no una elección cuando no existe una causal específica? Y eso era muy importante, porque si la respuesta era no, no puede, pues cualquier irregularidad que no fuera, por ejemplo, el día de la jornada, no podría ser tomada en cuenta. A ver, pero vamos a pensar en esto. A ver, el caso, si recuerdo bien, a mí me tocó ser también, yo no fui el secretario de la ponencia de este asunto porque este fue un asunto que juzgó la ponencia del magistrado Reyes Zapata. Yo trabajaba con don José Luis de la Pesa y don José Luis de la Pesa, digamos, me dijo que yo me encargara de lo que hacía su ponencia respecto de este tema. Fue súper interesante porque pude ver todas las pruebas. Me acuerdo mucho de, bueno, este es un caso de librito además, lo que pasa es que era otra forma de ver el derecho electoral y la justicia electoral, porque hoy día la verdad es que las cosas no son tan evidentes. Pero bueno, en el año 2000, el gobierno del estado, y con eso me refiero inclusive también a gobiernos municipales, empezaron a bajar propaganda electoral de un contrincante. Estaban colgada en la calle y tenían filmados a los digamos, trabajadores del ayuntamiento y del gobierno del estado bajando la propaganda de la oposición. Por otro lado, si recuerdo bien, una de las cuestiones que sucedieron fue que específicamente la televisora del gobierno del estado estaba claramente cargada hacia uno solo de los candidatos. Pero además, vamos a decir, lo cual evidenciaba, si ustedes se dan cuenta, que sí había como una cierta actividad estatal evidente y comprobable respecto de, digamos, para cucharear la elección en su caso respecto de uno de los candidatos y no el de la oposición. Y la segunda cuestión, también es verdad que la elección estaba relativamente cerrada, ¿no? Estaba en el margen que muchas veces se ha utilizado, que puede ser como un punto de base, no necesariamente, pero sí de base, que puede ser el 5% de la elección. Bueno, a ver, fíjense ustedes, la lógica de la causal abstracta fue la siguiente, fue un poco así. Para que haya caldo de liebre se requiere liebre. Para que haya elección, digamos, resultados de una elección auténtica, pues se necesita que la elección sea auténtica. Entonces, lo que decían justamente era que si no se cumplía, lo que decía era, si no se cumple la condición de que las elecciones sean auténticas, libres, periódicas, los principios que están en la Constitución, el voto universal, libre, secreto, directo, pues entonces no puede haber una elección válida y lo que se tiene que hacer es, pues, digamos, anular la correspondiente elección. La lógica que se tuvo en el momento es, no importa que no exista una causal expresa en la ley que permita la nulidad por parte del órgano judicial, porque esto, vamos a decirlo, viene de un régimen como abstracto, ¿no? Es decir, sacándola de los principios que se encuentran en la propia ley y en la propia Constitución, podemos establecer una causal de nulidad diferente. Una causal de nulidad atípica. ¿Por qué? Porque si el tribunal puede validar una elección, también la puede anular. Esa era la lógica del año 2000. La siguiente, por favor. Ahora, lo interesante de este caso es que se analizan dos temas que después serían desarrollados en otros casos por la primera integración de la Sala Superior, que decía, para el análisis digamos, de los hechos que en su caso pueden llevar a la nulidad de la elección, tiene que analizarse también si estos hechos son determinantes, ¿no? Es decir,
No era solamente con la simple existencia de los actos irregulares, sino había que demostrar que estos afectaban el resultado de la elección. Y aquí es donde viene la cuestión particular. Empieza la sala a crear los conceptos que después nacerían en otras jurisprudencias, que era la determinancia puede ser de dos tipos, cuantitativa y cualitativa. Bueno, la más fácil de entender es la cuantitativa, ¿no? ¿Cuántos votos fueron afectados por esto? No, pues 15. ¿Qué diferencia hay entre primero y segundo lugar? 5 votos. No, bueno, pues está claramente evidente que hay que anular. Pero claro, el tema es el otro tipo de determinancia, lo que se llama determinancia cualitativa, lo que hace a la legitimidad de los comicios. Lo que decían era justamente que si se afectaban de forma fundamental los principios constitucionales, podía, en su caso, y esto se había vulnerado, podía en su caso tener por satisfecho este criterio y se podía anular. Sin embargo, a ver, aquí hay que decir varias cuestiones. En el tema de legitimidad de los comicios y de factor cualitativo, lo cierto es que la primera integración de la sala, en los hechos, terminó unificando la determinancia cualitativa con la cuantitativa. Porque es verdad que cuando los principios constitucionales eran violados, se consideraban determinantes cuando fundamentalmente estaba empatada la elección, ¿no? Digamos, dentro del rango del 5%. No en todos los casos, pero en los hechos, claramente, la jurisprudencia del tribunal termina, si bien la separa conceptualmente, en los hechos, una elección que no se encontraba casi empatada, difícilmente era anulada, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, fíjense ustedes, en su momento, la causal de nulidad abstracta fue muy criticada, muy criticada por más de un miembro, digamos, de la familia electoral o de los justiciables electorales. La primera era, se están atribuyendo facultades que no existen en ninguna ley. Fíjense ustedes, se están atribuyendo facultades que no existen en ninguna ley. Claro, pues tenía razón, no estaba en la ley, estaba en la interpretación, por eso se llamaba causal abstracta. Se decía que sí estaba en la ley, pero que estaba contenida de manera abstracta. Por otro lado, el análisis de la etapa de, vamos a decirlo, una de las cuestiones que tenía la causal genérica que no servía mucho era, a ver, la causal genérica se refería a irregularidades el día de la jornada y la abstracta implicaba ya el análisis total de la elección, no nada más el día de la jornada, sino actos previos también, y también posteriores que tuvieran incidencia de alguna manera en el resultado. Fíjense ustedes cómo la causal abstracta viene a ser mucho más completa, fue muy interesante, pero, digamos así, los justiciables no estuvieron de acuerdo. Quiero subrayarlo, porque después reformarían la Constitución para prohibirla. Bueno, la prohibieron, pero no sé si obtuvieron lo que querían, que era que la sala solo utilizara la causal genérica. Ahorita vamos a ir a eso. La siguiente, por favor. Miren, otro caso, que para mí también yo fui secretario en este asunto, aunque ahí yo fui secretario del voto particular que no fue sentencia. No, ahora sí que voy a decirlo en plural, porque aunque yo era secretario, voy a decir, nos quedamos a un voto de conseguirlo. A ver, este asunto de Hombres de Negro de Torreón, bueno, fue súper complicado. La idea que se tenía hasta ese momento era que la causal genérica y la causal abstracta no eran compatibles. O era una o era otra. Y que además la causal abstracta era más amplia. Entonces, sí, no podías analizar los hechos que no fueran del día de la jornada en la genérica. Don José Luis de la Pesa se le presenta un proyecto, bueno, se le presenta un caso en el cual dice, una banda de hombres de negro, como si vestirse de negro fuera especialmente alarmante, pero bueno, una banda de hombres de negro se levantaron muy temprano el día de la elección y empezaron a aterrorizar algunas casillas de Torreón. Y además, días antes, estuvieron aterrorizando a unas personas en un grupo, digamos, en carros, llamando al miedo para que la gente no saliera a votar,
Y además, me acuerdo que estaban filmados, este grupo de hombres de negro estaba filmado afuera de creo que era de un Walmart. Era otro México. A ver, hoy día nos daría más miedo por el tema de seguridad, pero en el año 2000, pues parecía un poco, pues en el mejor de los casos, poco razonable pensar que una banda de 20, 30 personas, no eran más, vestidas de negro, habían generado el pánico en Torreón. Porque además Torreón se dividía en 2 distritos. Esto se refería solamente a un distrito. Y entonces en el de junto no. Don José Luis de la Pesa le presenta a la sala, justo dividiendo las conductas, diciendo las que son del día de la elección son genéricas, las otras son abstractas, y diciendo que no están probadas, pero que en su caso lo que sin duda no está probado es la determinancia. Y aquí es donde viene la cuestión, ¿saben? La sala se le presenta el caso y le votan en contra al maestro de la Pesa. Lo interesante fue que el maestro se sostuvo. Y fíjense, este asunto junto con después sería de Zamora, que tuvo que ver con cuestiones religiosas, estableció ya con claridad que en el fondo no estábamos ante causales diferentes, que la causal genérica y la abstracta tenían la misma entidad constitucional. Vamos a la siguiente. Miren, fíjense, ya no importaba entonces que se hiciera conducta respecto de la causal genérica o respecto de la abstracta, porque la sala estableció con mucha claridad que se trataban en realidad de la misma causal. La causal genérica, que establece, por ejemplo, hechos el día de la jornada, y que esa era la lógica del legislador, solamente hechos de la jornada, tenía que ser ampliada y analizada conjuntamente con todos los hechos de la causal abstracta. Porque ambas causales, decía, se complementan una y otra para generar, en su caso, la nulidad de la elección, que fue lo que terminó pasando en el distrito 2 de Torreón, creo, si es que recuerdo bien el nombre. ¡Ojo! Eso significa, o sea, terminó anulándose la elección de este distrito de Torreón por la existencia de conductas que en otras circunstancias, diríamos, una era de la genérica y otra era de la abstracta. Pero la sala dijo, no, no te das bolas. Se trata de la misma, porque al final del día la causal genérica también tiene lo mismo. Normas a derechos de los ciudadanos, de protección de los derechos de los ciudadanos, ya no nada más respecto del día de la jornada y que sean sustanciales. Y esto coincide con el régimen conceptual de la causal que en ese momento se llamaba abstracta. La siguiente, por favor. Vino la gran reforma, bueno, en realidad no fue tan grande la de 1996, pero sí tuvo impactos procesales la reforma constitucional de 2007 y del año 2008. Fíjense ustedes, aquí me parece importante hacerlo notar. En la Constitución se establece, como veremos en un momento a partir del año 2007, que la sala solo puede anular en una elección en aquellos casos en que las causales legales sean expresas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estaba queriendo decir el constituyente? Para algunos, pues estaba diciendo que la sala no podía anular, digamos, en términos de la causal abstracta, y que desapareciera la idea de la causal abstracta, y lo más importante de todo, que ya nada más aplicáramos la genérica, que no eran para nada lo mismo. Pero los casos de Acapulco y de Yurecuaro fueron muy interesantes. Recuerdo ambos, sobre todo recuerdo el de Acapulco. Si recuerdo bien, en el caso de Acapulco se anula la elección, después se hace algún recurso ante se anula la elección, y tengo la idea, si recuerdo bien, que todavía no estaba la reforma de 2008 donde se modificaron las competencias de las salas regionales. Y entonces lo que sucedió fue que la sala terminó declarando que efectivamente estaba bien la nulidad que se había hecho en el caso, si recuerdo, de una candidatura partidista en Acapulco. Y el tema de Yurecuaro tenía que ver también con símbolos religiosos. Pero fíjense, aquí es donde viene lo interesante. En estos casos, la sala dijo, bueno, es verdad que ninguno de estos elementos que se han hecho valer dan a la causal genérica, es decir, no son causal genérica. Pero dice,
Y es verdad que ya está prohibida la causal abstracta. Y entonces dice, no, eso ya no existe, yo voy a seguir la Constitución y lo voy a hacer re bien, ¿no? Dice, entonces, no voy a aplicar ninguna nulidad que no se encuentre expresamente en ley, salvo que, y esto fue lo mejor de todo, porque dijo, salvo que, por la misma aplicación de la Constitución, ya no de una ley, ya no de un concepto abstracto que saco de la ley, salvo que de un análisis constitucional de la propia Constitución, me di cuenta que una elección no es válida. Perdón que lo diga. Para que haya caldo de liebre se requiere liebre. ¿Cómo va a haber una elección válida si no se siguen los principios constitucionales? La siguiente. La Sala Superior tardó algunos años en desarrollar esta doctrina. Fue un poco tímida, porque al principio en los temas de Yurecuaro y de Acapulco, por ejemplo, se manifestó muchos temas que tenían que ver con inoperancia de los agravios. Pero para la elección de 2012, la doctrina de la Sala Superior respecto de esta temática quedó súper clara. Ya se dijo que existía lo que en ese momento ya se definió como una causal de nulidad por violación a principios constitucionales. Si ustedes se dan cuenta, el error de definición de la causal abstracta era que no era expresa, porque no tenía que estar expresa, sino que te podías dar, o sea, con base en el principio de legalidad, decías, lo que estoy aplicando en realidad son conceptos abstractos de la ley. Y aquí, digamos, la sala lo que dijo es, no son conceptos abstractos de la ley, porque eso tiene que ser expreso, ya lo dijo la propia Constitución. Ahora nos encargamos de temas que tengan que ver con principios constitucionales. Si los principios constitucionales han sido violados, pues ya está, ¿no? Ahora, en los hechos, a ver, violados de manera determinante. Ahora, en los hechos, la sala, al establecer esta doctrina judicial, estaba asesinando a la causal genérica de nulidad, porque entonces, pues si la causal genérica sobre todo tenía una limitación temporal, pues para los litigantes ya resultaba muy poco atractiva. En cambio, la nulidad por principios constitucionales, Dios, eso sí era más fácil, porque entraban todo tipo de cuestiones y de que tuvieran que ver, ¿de acuerdo? Entonces, sin duda, era bastante interesante. Ahora, y eran justamente violaciones sustanciales o por irregularidades graves. En los hechos, yo he oído al magistrado Leonel Castillo decir que era la misma gata pero revolcada. Puede ser, ¿no? En fin, vamos a la siguiente. Y a partir de ahí, vino una serie de casos donde la sala claramente ya hacía el análisis de causales de nulidad por violación a los principios constitucionales. Esto fue bastante común. Aquí hay algunos casos que se los estoy poniendo para que los conozcan. No me acuerdo mucho del caso de San Dionisio del Mar porque tenía que ver justamente con cuestiones indígenas. Me parecía súper interesante ese caso, ¿no? Y se los recomiendo las lecturas. Aquí están ¿no? las cuestiones. Vamos a la siguiente. Bueno, yo creo que la idea de la violación por principios constitucionales no fue mala. No fue mala porque todos los actores políticos empezaron a hacer valer la causal de nulidad por violación a los principios constitucionales. En los hechos, los mismos partidos que habían votado la reforma de 2007, después decían, resulta útil la causal de nulidad por principios constitucionales, especialmente cuando empezó a digamos así, actualizarse y llegó a anularse varios casos. Y me parece que la lógica de la nulidad empezó a modificarse justamente en 2014, es decir, antes era, tratemos de que no haya causales más que las expresas en la ley, y después alguien dijo, pues vamos a poner también causales de nulidad en la Constitución. Me parece que eso es un tema de técnica legislativa. No estoy seguro, sinceramente, que sea la Constitución el lugar donde tienen que estar las causales de nulidad de una elección. No quita la existencia de causales expresas a la causal implícita, que es la de principios constitucionales, pero esta fue la fórmula que utilizó el constituyente en 2014. Creó 3 casos, y ahorita voy a platicar porque lo interesante es cómo lo ha interpretado la sala. A ver, 3 casos de nulidad por, digamos, violación específicamente a la propia Constitución. Fíjense, 1, exceder los gastos de campaña en el 5% que establece.
compra o adquisición de cobertura informativa en los casos de adquisición justamente. Y después, recursos de procedencia ilícita. Pero agrega, dice, si se dan estos tres supuestos y que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 5%, debe presumirse que esto es grave y determinante y por lo tanto anular. Nos llama la atención que el constituyente permanente está utilizando en los hechos, está uno diciendo, ya entendí que en la Constitución puede haber causales, ¿no? Entiendo que hay una causal implícita, ahora voy a poner 3 causales expresas. Y por otro lado, reconoce que las causales tienen que ser determinantes. Tan es así que dice, y se presume que son determinantes si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%. Si ustedes se dan cuenta, el constituyente permanente también está reconociendo la existencia de una fórmula específica de criterios judiciales que hasta ese momento se habían utilizado y que resultaba útil. En realidad se inspiró de alguna manera en la propia Sala Superior. La siguiente. Hubieron varios casos en la segunda integración de la sala donde se aplicó la causal de nulidad por principios constitucionales. El caso de Jesús María, el Distrito 1 de Aguascalientes, donde se dijo que existió una campaña por parte del gobierno del Estado. Por otro lado, de Chautla, y por supuesto uno de los más famosos que fue el de Centro Tabasco. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense cómo las 3 causales que hasta el momento de las que hasta el momento he hablado, pues tienen algunos principios comunes. Tiene que haber, 1, irregularidades graves que sean violatorias de principios constitucionales, claro que estén plenamente acreditadas, sobra decirlo, pero aquí viene, que sean determinantes para el resultado de la elección. Y esto siempre generará problemas. La siguiente, por favor. Miren, aquí regreso a la interpretación del artículo 41 de la Constitución. La siguiente otra vez, por favor. Vamos a tratar de entender la reforma de 2014. Ya entendimos entonces que en la práctica, pues la causal genérica ya se ve muy poco, que es más bien la causal implícita, que se encuentra implícita en la Constitución, que es la causal de violación a principios constitucionales, y ahora tenemos una reforma constitucional de 2014 en que se crea una nueva forma de ver, digamos, el tema, que es creando principios constitucionales de tal entidad que pueden llevar a la nulidad inmediata. El problema era cómo interpretar la Constitución. No era pequeño la circunstancia porque iba a tener efectos prácticos importantes. Y creo que es especialmente importante, pero bueno, los 3 supuestos son importantes porque tienen que ver con la equidad, pero fíjense. 1, rebase de gastos de campaña superior al límite en más de un 5%. 2, compra de cobertura informativa en radio y televisión. No nada más compra, adquisición en general, también si te la regalan. Uso de recursos de procedencia ilícita, ¿no? Por ejemplo, de empresas o del narco, cosas así. Ahora, fíjense, el tema es, y se presumirá, o la violación será determinante si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%. ¿Cuáles son las dudas de esto? ¿Saben cuáles son las dudas? Que además nos tocó a nosotros de alguna manera, es decir, a esta tercera integración, comenzar a dilucidar, era cómo interpretar estas causales. Porque claro, al principio los mismos políticos que crearon la reforma constitucional y que ahora eran en ocasiones abogados defensores de su partido o en su caso abogados defensores de amigos, etcétera, digamos, exigían al tribunal que aplicara de manera formal las causales. Es así. 1, ¿rebasó el tope de gastos de campaña en más del 5%? Sí. ¿Diferencia entre primero y segundo lugar de menos del 5%? Sí, ya, se anula. Pero más allá de que ese fuera el sentido que quizá ellos estaban teniendo en el momento que redactaron las causales que se encuentran en la Constitución, en el artículo 41, la pregunta era si un órgano de control constitucional tenía que hacer ese tipo de control constitucional, y digamos así,
irracional, formalista, letrístico. Y de eso no estoy seguro. Ahorita les voy a decir lo que hemos votado. La siguiente, por favor. Miren, lo que nos debe quedar claro es justamente que entonces tenemos un régimen en el cual tenemos por un lado la causal expresa, que está en el artículo 41, y por el otro lado otras causales que se encuentran tanto genérica como la implícita que se encuentra en la Constitución. Pero es importante decir que siempre se requieren ciertos requisitos respecto de las conductas que lleven a la nulidad, que sean graves, dolosas y, por supuesto, determinantes. Vamos a la siguiente. Miren, voy a empezar a decir algunas cuestiones que empezaron como a surgir. Esto era especialmente problemático en tratándose de posibles adquisiciones de tiempo-aire. Y digo así, posibles. Vamos a decirlo. Hay cobertura informativa de un acto de un candidato. ¿Debe entenderse que hay adquisición inmediatamente? ¿Debe entenderse además que ese candidato está violando directamente la Constitución y por lo tanto puede analizarse esta violación? ¿El candidato tuvo que ver en esa cobertura informativa algo? Digamos que no nada más son entrevistas al candidato, que puede ser, sino cobertura informativa o coberturas editoriales. Empezamos a tener dudas respecto del tema, ¿no? ¿En qué casos esto lleva a la nulidad? Sobre todo en tratándose de cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa y el derecho a la información por parte de la ciudadanía. La siguiente. Por otro lado, fue más, me parece igual de interesante, la cuestión de el rebase de topes de gastos de campaña. Como les decía, nos tardamos, lo reconozco. No fue ni en 2016 ni 2017 que le dimos sentido a la norma constitucional. A ver, yo no me sentía satisfecho, digamos, con la interpretación letrística de la Constitución. ¿Te basaste en más del 5%? Sí. ¿Y es menos del 5% la diferencia entre primero y segundo lugar? Sí, que se anule. A ver, pero la pregunta es, ¿y es racional anular o no? Porque la Constitución no puede ser irracional. Si el constituyente fue irracional, el juez no puede ser irracional. El juez tiene que darle sentido al sistema democrático y constitucional. ¿Y esto en qué casos pareciera que la aplicación formal es irracional? Pues, por ejemplo, cuando el límite de gastos de campaña es muy bajo, ¿no? Después de aplicar la fórmula que se encuentra en el Estado, se determinó un límite chiquitito, que cualquier cosita, bolas, rebasas. Y la elección está empatada. Entonces, si se dan cuenta, eso no es un problema de fiscalización, es un problema de que el límite resulte irracional. Entonces, el órgano de control constitucional debe anular una elección, porque las normas del límite de campaña encuentran una fórmula irracional. ¿Es esa la lógica? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunos criterios de la sala en la interpretación de este régimen de nulidades que se encuentran expresas en la Constitución. La primera, a ver, evidentemente, esta prohibición se dijo, la prohibición de cobertura informativa y de la nulidad en consecuencia, no se refiere a el efectivo ejercicio del derecho de la labor informativa. Es decir, esto de que era lo que siempre pasaba, que decían, no, es que hicieron demasiada cobertura del evento de tal candidato, pues es que, perdón que lo diga, el candidato dio noticia y tú no la diste. Pero salvo que tú demuestres claramente que hubo un pago, o que hubo un acuerdo, o que esta es propaganda ilícita, o en verdad hay una adquisición por parte de un donante, o una compraventa del tiempo aire, pues en principio es regla general, libertad de periodismo. Y eso a mí me pareció una cuestión que habría que retomar. La siguiente. Ahora, en la CDC2 me parece que se dio orden al sistema completo.
¿A qué me refiero? Fíjense ustedes cómo en esta cuestión, que fue porque la dos salas regionales tuvieron un criterio encontrado respecto de cómo interpretar la causal de nulidad de rebase de topes de campaña, pero que esto es también aplicable a otras causales semejantes o análogas, ¿no? Es decir, debemos aplicar de manera formal la Constitución o podemos interpretar si efectivamente se encuentran trastornados digamos, los principios constitucionales protegidos, que al final del día, en estas tres causales es el principio de equidad. Y entonces, lo que estableció fue justamente la sala superior que se requieren algunos elementos para que se actualizara el rebase de gastos de campaña. La siguiente, por favor. Fíjense. Aquí está. 1. A ver, efectivamente, se tiene que establecer la determinación de la autoridad administrativa del rebase de topes en un 5% o más. Es decir, necesitamos que sea cosa juzgada el tema de fiscalización, ¿no? El límite de gastos de campaña se establece en tanto y te rebasaste por más de tanto y ya es cosa juzgada. Bueno, siguiente, y aquí está. Por regla general, quien sostenga la nulidad de la elección con sustento en este rebase tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. Claro, si tú estás diciendo que este 5%, el gasto excesivo, que puede ser del 50% extra, del 100% extra o más, fue evidentemente determinante. Tú eres quien lo tiene que probar, es carga de la prueba, el que afirma tiene que probar. La siguiente. Pero, fíjense, aquí fue donde cambió y me parece que es darle sentido racional a la norma. Pero bueno, ojo, la interpretación de que si pasas el 5% es determinante no es formal. No nada más es ya pasaste el 5% y ya me quitas de la carga de la prueba. No. Lo que tienes que hacer entonces ahora es que la carga, fíjense, la carga de la prueba de carácter determinante dependerá de la diferencia. Bueno, cuando sea igual o mayor a 5, pues, acreditación normal. Pero en el caso que dicho porcentaje sea menor, y aquí lo digo claramente, la misma constituye una presunción y la carga de la prueba se revierte. Ahora que tú dices que es válida la elección, rebasaste. Y además, estamos en menos del 5. Tú dices que fue válida tu elección, pruébalo. Ya está, pruébalo. Se revierte la carga de la prueba y entonces es una lógica probatoria. Ya no es el que afirma, sino el que se encuentra en la circunstancia contraria derivada de la Constitución. Y esto era súper importante, ¿eh? Ahorita lo van a ver en un caso. Así como en la CDC 2 del 2018, de 2017, perdón, se establece, creo que fue resuelta en 2018, ya la forma en la cual entender esta temática sería hasta el caso Peribán, un pequeño ayuntamiento de Michoacán, donde hacen muy buenas carnitas, por cierto. Fue en el asunto de Peribán, en el cual ya pusimos en la práctica cómo aplicar la causal de nulidad que se encuentra en el artículo 41 de la Constitución. La siguiente. Miren, en el caso de Peribán, otra vez la siguiente, gracias. En el caso de Peribán, hubo un claro rebase a el límite establecido. Bueno, un rebase del 7%. Y la diferencia entre primero y segundo lugar era menor al 5%. Ya no recuerdo si era 2%, era una cosa baja. Y sin embargo, se validó la elección. ¿Por qué? Porque la sala se puso a estudiar. Vamos a la siguiente. Miren, justamente, bueno, a ver, primero, no se anuló la elección justamente a pesar de que se estaban dando, en principio, los elementos que se encontraban en la Constitución, porque justamente se determinó que era un tema de carga probatoria. A ver, vamos a la siguiente, que me parece es un poco más explícita. Miren, lo que hizo la sala fue decir, rebasó el 7%. ¿Por qué? Y curiosamente se analizó que el tema era que el límite de gastos de campaña para este ayuntamiento pequeño era mínimo. Háganse de cuenta que decía 150,000 pesos. Y entonces resultaba que los gastos ordinarios eran bajos,
pero que en un mitin de campaña este candidato había contratado un sistema de sonido, el arrendamiento de un sistema de sonido, una carpa y una tarima. Y entonces, que derivado de eso, pues justamente la renta de todo ese equipo había llevado a que se rebasara en un 7%, y nos decían, oigan, ¿pero y eso qué? No, o sea, de eso a que por un acto de campaña donde pedí que me pusieran no me lo prestaron, ¿no? Simple y sencillamente declaré la factura y había un rebase derivado de esto mismo. Y establecimos que no había prueba alguna que llevara justamente a decir que este acto fue el acto en el cual, y por otro lado, se trataba de una candidatura independiente que tenía bastante menos recursos que la que tenía un partido, porque los partidos, pues seguramente han de tener comprados equipos de sonido y lo único que van haciendo es prestárselos en los eventos, ¿no? Pero si eres candidato independiente, nadie te pela. Y resulta que ganaste, y por el aparato de sonido que utilizaste en un meeting, ¿vas a anular la elección? ¿De verdad? Entonces, fíjense que pareciera que hemos llegado a esta conclusión. En este caso, se validó la elección primero, porque tiene que analizarse si el monto de tu tope de gastos de campaña es alto o bajo, si es razonable o no, pero lo más importante, cómo funcionó en el caso. Si el monto, o sea, la manera en la cual funcionó en el contexto de la elección en concreto. Después, si la diferencia entre primero y segundo lugar no es superior, bueno, primero, si es superior al 5%, pues el que afirma tiene que probar, y el que dice que es nulo tendrá que demostrar la determinancia. Y si no, pues entonces digamos, la carga se revertirá a la persona que trata de sostener la validez. Y en este caso se sostenía porque era evidente que el gasto, pues era un gasto aislado, que no había influido en toda la campaña, que evidentemente derivaba el rebase de que la lógica del límite de gastos era muy bajo, y que por otro lado se decía que se trataba de una mujer, no recuerdo si indígena, probablemente sí, y que además se trataba de una persona que pertenecía a un grupo en situación de desventaja. Y terminó validándose la elección. Bueno, la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, entonces, existe otra forma de entender ya las causales de nulidad que se encuentran en la Constitución. No es una lógica formalista o letrística, no es 5% y 5% se anula, ¿cómo que no se anula? No, se tiene que ver si es racional anular o no la elección. Pero es que eso es perdón que lo diga, es lo lógico. Los órganos de control constitucional, los jueces constitucionales, los tribunales constitucionales, le tienen que dar racionalidad al sistema. No están aquí nada más para hacer la Bush de la loa, como se decía en el siglo XIX, la boca de la ley. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente. Bueno, solo por no dejar, porque creo que no se le ha dado difusión suficiente a este caso, les voy a contar de este caso. Me pareció súper interesante también. El tema era que se había anulado por primera vez, digamos, por primera vuelta, bueno, se anuló la elección de este municipio. No recuerdo si era Puebla, yo creo que sí. Y entonces se anuló la elección. Y entonces la pregunta era, se llevó a cabo la segunda elección y se volvió a hacer valer la nulidad de la elección otra vez. Entonces, la pregunta era, fíjense ustedes, la pregunta era si esa segunda nulidad de la elección podía llevar o no a la nulidad. Esto era importante. A ver, vamos a la siguiente. Lo que dijo la sala era que el análisis de determinancia respecto de elecciones extraordinarias tenía que hacerse de manera reforzada. No era suficiente con tener una elección, ¿no? Digamos así, una elección no sí o no determinante, sino que si ya había sido por primera vez anulada, y además recuerden ustedes, el que anules una elección genera que haya un cabildo que no ha sido electo por la ciudadanía. El que este cabildo se prorrogue en el tiempo, por un lado le baja tiempo al nuevo cabildo, y segundo estamos teniendo, la presencia de un gobernantes no electos por la propia ciudadanía. Esto puede ser contrario al principio democrático. Y entonces lo que se dijo es, si vas a pedir la nulidad de una elección que ya ha sido anulada,
ahora refuerzas más el principio de determinancia. Que te quede súper claro que las conductas fueron determinantes. Prácticamente análisis rígido de las conductas. Tiene que quedarte claro que las conductas llevaron a la nulidad, y si no, pues no, ¿de acuerdo? Bueno, y justamente esa fue la conclusión que se tuvo. En la siguiente, por favor. Miren, entonces ese caso respecto de un pequeño ayuntamiento de Puebla resultaba súper importante. Y vamos a platicar finalmente de un caso que también estuvo mucho en la opinión pública. La siguiente, por favor. Una sala regional, que es el caso Coyoacán, una sala regional anuló la elección de una alcaldía en la Ciudad de México, la de Coyoacán, por existir violencia de género. Ahora, les voy a decir más ideas de la siguiente, por favor. Ahora, la Sala Superior revocó la nulidad dictada por la Sala Regional Ciudad de México por varias razones. Es verdad, existía violencia política y violencia política de género en contra de una de las candidatas. Sin embargo, no quedaba claro quién era el responsable. Las personas estas, vamos a decirlo así, eran tan cobardes que lo que hicieron fue distribuir volantes, pero estos no tenían nombre. Es decir, no era imputable al partido, a ninguno de los partidos contendientes, ni tampoco a ninguno de los candidatos que pudieran tener intención específica. Por otro lado, creo que el tema que era fundamental era la diferencia entre primero y segundo lugar era de solo 11.11%. Fíjense ustedes, y no había forma de vincular la violencia de género y la violencia política, ni otras cuestiones que se argumentaban pero que no estaban probadas. No había forma de demostrar que el resultado, que por otro lado era totalmente contundente, no se podía probar que el resultado derivó de los ilícitos correspondientes, que además tampoco eran imputables a ninguna de las partes de manera específica. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. La saco al caso porque fue un tema de cuestiones religiosas, ¿no? Ya saben ustedes la clásica, que sacan a la Virgencita o sacan a San Juditas, ¿no? Y lo sacan en un mitin religioso, y en su momento, en el año 2007, la sala anuló la elección. Y esto fue justamente uno de los casos que llevó a la creación de los conceptos de nulidad por principios constitucionales. Me parece bastante ejemplificativo este caso. La siguiente. Y la siguiente otra vez. Miren, yo con esto daría por concluida la charla. Como ustedes se han dado cuenta, el sistema actual de nulidades de la elección, pues podríamos decir que es fundamentalmente, tiene dos tipos de causal. Las implícitas, que se encuentran en la Constitución, y las explícitas. Las explícitas incluyen a la genérica, que ya se usa muy poco, y a la causal de nulidad por principios constitucionales. Y las implícitas en la Constitución incluye la genérica de la ley y por el otro lado la de principios constitucionales. Y las explícitas que se encuentran en el artículo 41 de la Constitución, pero sin que impliquen una aplicación formal o letrística, sino que se tiene que analizar que en el caso efectivamente se encuentran violado el principio de equidad y en su caso que esto es determinante para la elección. No es suficiente con el simple acaecimiento aritmético de los supuestos que se encuentran en la propia norma constitucional. Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejaría y bueno, pues yo con esto daría por concluido mi conferencia, invitándolos a que me sigan en mis redes sociales. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y de manera particular en esta conferencia que pues marca el inicio del diplomado en Derecho Procesal Electoral, como había mencionado al inicio de la charla. Enviamos un fuerte abrazo y esperamos contar con su presencia ya de manera física más adelante, una vez que pasemos este escenario, como mencionábamos antes de la transmisión.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes a la audiencia. Hasta luego, un fuerte abrazo. Bueno, para concluir, aquellos interesados en el diplomado en Derecho Procesal Electoral que iniciamos el día de mañana, de manera formal ya con los módulos correspondientes, pueden ingresar al enlace que se ha compartido a través del chat, ahí encuentran la información correspondiente. De nuestra parte, agradecemos habernos acompañado en esta conferencia inaugural a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pisaña.